Quiero saludar a Miguel Calvete. Miguel es director del Instituto de Estudios de Consumo Masivo. Miguel, un saludo cordial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pérez? ¿Cómo están todos? Bien, bien, estamos impactados. La verdad es que parece que nos acostumbramos a determinadas cosas, pero aún así, yo te digo, cuando me entero de un número redondo del 7% de inflación en un solo mes, y que con esto la interanual se pueda ir incluso arriba de un 100%, es un impacto. ¿Qué están observando ustedes? Bueno, nosotros desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo nos está dando una inflación alrededor del 7,2% lo que nos ha dado, tomando una medición similar al portafolio que mide el INDEC, pero si desagregamos lo que es alimentos, bebidas, higiene personal, higiene hogar, es decir, la canasta básica familiar, alimentos, higiene, estamos ya en 3 dígitos. Nos está dando un 11,2% y un 13,4% en lo que es limpieza y alimentos. Es decir, vos desagregás de esa situación y el promedio está por sobre los 2 dígitos. Este mes nos dio un 11%. Ahora, si hacemos una proyección, nos está dando más de un 110% de lo que es canasta alimentaria. Por un lado. Por otro lado, si analizamos el próximo cuatrimestre, que fundamentalmente el último trimestre, donde se recalienta la economía, donde las cláusulas gatillo de muchas paritarias se disparan, está el sueldo no complementario, va a haber un bono seguramente, eso significa mayor circulante. Ese mayor circulante se vuelca o a consumo, en el caso de los sectores medios, por lo general al pago de tarjetas, que también ha crecido la morosidad en las tarjetas, pero mucho al consumo, y esa sobredemanda hace que no podamos pensar en un cuatrimestre que de no menos de entre un 22 y un 25% de inflación en los cálculos más optimistas, es decir, un promedio de un 5,5 mensual, que la tendencia es más al 6 o al 7%, sin lugar a dudas. Así que la realidad es esa, y de hecho hoy el presupuesto, el gobierno ya prevé un 60%, si analizamos los últimos presupuestos, siempre está por entre un 20 y un 25%, 25 puntos por debajo de lo que prevé el gobierno. Entonces, no vamos a tener un 2023 con menos de un 50% en el mejor de los casos, y teniendo mucha suerte y viéndolo con mucho optimismo. O sea, el presupuesto prevé un 60%, así que vamos a estar por sobre el 60% sin lugar a duda. Sin un programa económico de estabilización, por lo menos que conozcamos, y además con un arrastre importante. De hecho, yo accedí ayer a algunos estudios que indicaban que la primera semana de septiembre ya tiene la inflación más alta de una primera semana en todo el año, con lo cual la proyección de que pudiera estar en el 6% ya quedaría totalmente en offside. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, a ver, basta con ver algunos indicadores de los últimos 15 días, es decir, los primeros 15 días, esto lo medimos hasta el día 13 de septiembre, y acá lo que encontramos es ya prácticamente aumentos que están en torno al 12% o al 13% en alimentos. Entonces, realmente es bastante problemático, ¿no? Si vemos, tenemos un 12%, para darte una idea, leche fluida en sachet, que es lo que más se comercializa, los primeros 13 días nos da un 12% de aumento, seguros vivibles un 9%, azúcar un 5%, puré de tomate es un 10%, es decir, tenés lo que muy bien decís, es decir, nos está dando las primeras semanas una inflación que prácticamente la inflación mensual del último semestre, ¿no? Del último semestre mensualizado, mejor mes. Sumo a mi compañera Jorgelina Vidal también a esta conversación, Miguel. Sí, Miguel, buenas tardes. Justo... ¿Cómo le va, Jorgelina? Bien, estaba escuchándolo con respecto a los alimentos y bueno, coincidía con lo que pasó cuando se dio a conocer el índice de ayer, que por ejemplo, huevos tiene 13,1% de incremento, si bien el 7 fue el total,
general en alimentos casi va al doble el aumento. Lo mismo pasa con el yogur, el aceite, en los artículos de limpieza, todo lo que hace a los elementos de primera necesidad de las familias, y teniendo en cuenta el nivel de pobreza que hay, ¿en qué situación nos deja esto y por qué cree usted que no termina de accionarse algo para bajar la inflación, al menos en estos rubros? Bueno, acá lamentablemente hay una suerte de doble juego del Estado / gobierno. El principal formador de precios es el propio Estado. Cuando uno, obviamente por las cargas tributarias, cuando uno compra un kilo de azúcar, un paquete de yerba o alguna bebida, está tomando entre un 45 y un 55% de impuesto. Cuando carga combustible, más de un 50% de impuestos. O sea que, por otro lado, la inflación genera licuar jubilaciones, licuar asistencia del Estado, licuar un montón de ítems. Entonces, es muy difícil, y lo que realmente debería hacerse es un acuerdo de precios y salarios, pero donde estén todos los actores, formadores de precios, y donde esté el propio Estado, porque hoy sectores pymes, por ejemplo, estamos hablando con la gente de CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, que nos decían, bueno, nosotros tenemos que hacer la estructura de costos, al igual que lo hacen las grandes compañías, a un dólar oficial, pero dólar MEP o contado con liquidación. Con un agravante, las pequeñas empresas no tienen una casa matriz que le financien a 180 días y no pueden, sí o sí tienen que ir al contado con liquidación. Entonces su estructura de costos la hacen en eso y no al dólar oficial. Las grandes compañías tienen la posibilidad de financiarse desde fuera y después el Estado les autoriza a enviar dólares al dólar oficial, o sea que tienen ganancias extraordinarias en ese sentido. Ahora, no es que esté hablando mal de las corporaciones, pero sí debería haber un régimen especial para los sectores pymes, sobre todo de sectores sensibles como el caso de la industria de alimentación. El impuesto inflacionario es un impuesto que nos afecta a todos, pero en particular a los sectores de la base de la pirámide de consumo, a los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque destinan en muchos casos más del 50% de su ingreso a alimentos. Entonces, realmente, si no vamos a estar como el huevo y la gallina, no vamos a resolver el tema de aquellos que decimos, bueno, vamos a pasar los beneficiarios de planes a la economía formal. Si no se genera un acuerdo de precios y salarios y no se incorpora la mayor cantidad de actores para que haya más oferta en el mercado de productos, lamentablemente no podemos luchar contra la inflación. No puede ser que en Uruguay, si uno ve una góndola, 10 marcas de harina la producen 8 empresas, y en Argentina tenemos 20 marcas de harina y la producen 6 empresas, siendo Argentina un país que tiene integrada toda la cadena de valor. Evidentemente hay una impericia por parte de la gestión del secretario de Comercio. Entiendo que desde lo macro, el nuevo ministro Sergio Massa, que es un hombre de vasta experiencia, nadie lo va a dudar, desde lo macro se está ordenando, pero desde lo micro, que es el día a día y es el que nos afecta a todos, lamentablemente hay una falta de pericia o una inacción, ¿no? Miguel, ¿se verifica una fuerte caída en el consumo también? Sí, se verifica una caída en el consumo, pero por otro lado también lo que estamos viendo, que es algo muy grave, es que hoy el 19% de las familias están sustituyendo y suprimiendo una comida principal. ¿Quién nos indica esto? Bueno, se han disparado venta de productos y categorías de productos que antes no tenían la presencia en el componente de facturación que hoy la tienen, que son, por ejemplo, la categoría merienda, desayuno, la categoría snack, la categoría alfajores, que eso nos habla justamente de sustitución de sustitución de comida, no solo ya en sectores bajos, sino en sectores medios. Entonces, el problema va un poco más allá de lo económico, ¿no? Y me está pasando un apunte mi compañera también, que se verifican otros factores en las góndolas. Como el desabastecimiento, y de hecho lo comprobé. Fui a una cadena de hipermercados y me llamó la atención ver góndolas con espacios de mercadería vacías, casi inexistencia de primeras marcas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el aceite. Los precios son igualmente altísimos, pero las marcas
terceras o cuartas marcas y límites para poder llevar. Casi no hay productos, si bien están los carteles de precios cuidados, no hay productos en las góndolas de esos productos que deberían estar con precios cuidados, con lo cual había como desorientación también entre la gente que compraba, que llegaba a la góndola a buscar un alimento, como puede ser aceite, fideos, como bien decías, harinas, y quedaban mirando azorado, no reconocían ni siquiera los nombres de las marcas y la estaban pagando al precio de las primeras. Bueno, respecto de precios cuidados, hay un tema que volvemos al tema de la pericia, de quienes están gestionando la Secretaría de Comercio y las distintas áreas de la política de precios. Precios cuidados es un acuerdo que se hace con las grandes compañías con 6.000 puntos de venta, que son los puntos de venta de las grandes cadenas. Ahora, prácticamente el 50% de lo que consumimos cuando uno entra a un supermercado de alimentos, bebidas, higiene, el 50% lo producen una centena de empresas, 36 empresas y empresas subsidiarias. En ese 50% más de 9.000 pymes. ¿Qué ocurre? Si analizamos la cantidad de puntos de venta donde la gente accede a comprar, en la Argentina hay más de 150.000 puntos de venta. Precios Cuidados apunta solo a estos 6.000, donde se puede utilizar como precio referencial. Como te pasaba, vas a dar precios cuidados y vas a dar huecos en las góndolas y los productos no están. Y obviamente aparecen segundas y terceras marcas. ¿Qué pasa? Obviamente los puntos de venta, al no tener esos precios cuidados, prácticamente los ponen a precios superiores. Es decir, lamentablemente, si no se federaliza precios cuidados y no se incorporan empresas que tengan, tal vez no escala nacional, como las grandes compañías, pero sí escala regional, provincial, municipal, y se delega en intendentes, en gobernadores, generar sus propios precios cuidados, lamentablemente no se va a generar oferta. Es inconcebible que un kilo de yerba se pague lo mismo en Neuquén que en Misiones, o un kilo de azúcar se paga lo mismo o más barato en el cono urbano que en Tucumán. Evidentemente hay una falta de pericia en gestionar sobre todo la industria pyme, que por otro lado necesita vender. Miguel, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Un saludo muy cordial. Miguel Calvete, director del Instituto de Estudios de Consumo Masivo. Ya